buenas y bienvenidos a una nueva colección de videojuegos de la infancia dedicado al Amstrad CPC. En este segundo volumen lo he dividido en dos partes. Primero me centraré en grandes joyas retro que pudimos disfrutar en esta computadora de 8 bits. Videojuegos que con el paso del tiempo se han convertido muchos ellos en grandes joyas olvidadas. En la segunda parte recordaré más ports destacados de máquinas arcade que pasaron con bastante éxito en el Amstrad CPC. Y voy a empezar con una gran joya del pasado, Exolon, un videojuego que seguramente conocerá mucha gente, ya que la portada del juego era espectacular. En aquellos años este apartado era muy importante para venderte el juego. Exolon no defraudó como videojuego, incluso estamos hablando de los mejores videojuegos que salieron del Amstrad CPC. Exolon era un run and gun horizontal para único jugador en el que, tomando el control de un soldado futurista, tenemos que recorrer todas las pantallas estáticas conectadas entre sí hasta llegar a la última de ellas. Destacaban muchos apartados. En lo gráfico era tremendamente colorido y detallado, conformando un mundo espacial muy atractivo. Quizás la única pega son los parones del juego en las explosiones, pero aún así es un juego que se puede disfrutar hoy en día. Además, la música del menú es simplemente inolvidable. Exolon, para mi opinión, fue de lo mejorcito que jugué en el Amstrad CPC en aquellos años. Otra gran joya olvidada es el Thundercats, que para mi opinión la versión del Amstrad fue la mejor versión, incluso bastante mejor que la versión Amiga, y esto para una computadora de 8 bits dice mucho. Sorprendía sobre todo por los movimientos tan fluidos del personaje Lion, y a lo primero comienzas equipado con una espada. Pero lo mejor y lo más recomendable para terminar las 14 fases que dispone el juego era ir con la pistola de energía de corto alcance para facilitar la tarea, ya que era un juego bastante desafiante y si dabas un paso en falso estabas muerto. Otra de las grandes joyas del Amstrad CPC fue sin duda La Abadía del Crimen, uno de los juegos más recordados por todos aquellos que tuvimos un ordenador en aquellos tiempos inolvidables. La mejor versión fue sin duda la del Amstrad, ya que fue la original y sobre la que se concibieron las otras tres. La Abadía del Crimen era una videoaventura donde nuestro protagonista es un monje franciscano llamado Fray William y acompañado por nuestro discípulo Azoth de Melk. Deberemos de descubrir e investigar el autor de una serie de crímenes en una abadía medieval. Una de las series más importantes del Amstrad CPC fueron las aventuras de Livingston Supongo, juegos que en lo jugable eran muy originales, con una buena calidad gráfica y sobre todo la gente los recordará porque su dificultad era bien alta. Eran los típicos juegos que odiabas o los amabas. Controlamos a Stanley, el famoso explorador, y el objetivo es encontrar al Dr. Livingstone en una jungla llena de trampas. La segunda parte de Livingstone Supongo se veía de lujo, con unos gráficos que nada tenían que envidiar a las versiones de otras computadoras más potentes. De Dynamic podemos encontrar grandes joyas, como por ejemplo el Capitán Trueno, que estaba dividido en dos fases. La primera era una videoaventura y la segunda era un juego más arcade. Su calidad es realmente extraordinaria en cualquiera de sus versiones, siendo quizás el penúltimo gran juego que realizó Dynamic antes de dejar de existir.
Y no podría faltar en esta colección uno de los grandes clásicos de videojuegos españoles de todos los tiempos. Estoy hablando del Abu Simbel, juego que pasabas horas y horas intentando pasarte todos sus niveles. Por cierto, para los más fanáticos y expertos en este juego, en 2017 tenéis el Profanation 2. De joyas ocultas de Dynamic quiero recordar un par. El primero, Rescate Atlántida, un juego que para muchos expertos del Amstrad es de los mejores de Dynamic. El segundo es el Freddy Hardest, uno de los borrachines más famosos del mundo de los videojuegos. Dejamos Dynamic para recordar otras dos grandes joyas del pasado que pasé bastantes horas en mi Amstrad CPC. El primero es el Alien 8, que tiene como protagonista un pequeño robot llamado Cybot, y sorprendía sobre todo que utilizaba una perspectiva isométrica con la que la compañía Ultimate Play The Game había revolucionado el mundo de los videojuegos un año antes con la salida de Canine Lore. Esta permite no solo moverse en 3 dimensiones, sino también interaccionar con objetos mediante una física sencilla pero efectiva. Por cierto, para los que queréis volver a jugar al Alien 8, existe un remake fabuloso para PC. El segundo y quizás de los videojuegos más divertidos y que más disfruté del Amstrad CPC para mi opinión fue el Power Play. El juego es una mezcla entre un juego de ajedrez y un Trivial Pursuit. Se podía jugar hasta 4 jugadores y era perfecto para jugar con amigos o con la familia. Juegos de este tipo son los que realmente echo de menos hoy en día, donde no solamente te divertías, sino que también aprendías mucho de historia, geografía, ciencia o deportes. Toca turno a los ports arcade para la Amstrad CPC. En este segundo volumen quiero destacar algunos que eran muy buenos, por ejemplo el Arkanoid Revenge of Do. Al ser un videojuego tan desafiante, te gustaba jugarlo también en la computadora, para no tener que gastarte 5 duros cada vez en la arcade. Esta versión se jugaba muy bien con el teclado y además los gráficos eran muy bonitos. Otro clásico arcade que también tuvo un port disfrutable era el Bomb Jack. Eran juegos simples, pero pasabas muchas horas con ellos.
Solía comprarme muchos ports para las Amstrad CPC, recuerdo jugar al Shinobi o al Strider. Este último me decepcionó un poco, ya que la diferencia a la versión arcade son bastante considerables. El Shinobi estaba bastante bien, aunque habían diferencias importantes en lo jugable. Un buen port, para mi opinión, fue el Wonder Boy. Era bastante fiel en lo jugable al juego arcade y gráficamente estaba bastante bien. Te podía servir como de práctica en los controles, aunque el arcade se movía a más velocidad. Seguimos con más buen ports, otro más sería el Chase HQ, que gráficamente para con la computadora de 8 bits era impresionante, aunque el sonido era muy cutre. Indiana Jones y el Templo Maldito fue otro videojuego que me compré en aquellos años, y claro, yo era fanático de la película y no me podría faltar el videojuego. Indiana Jones era un personaje tan famoso que sus videojuegos siempre ocupaban portadas en las revistas más populares en aquellos años, aunque sus videojuegos no eran gran cosa, pero divertían lo justito y con la musiquilla de la peli ya te emocionabas. Y para terminar con los ports, otro que me compré con mucha ilusión fue el R-Type. Como juego de naves de 8 bits estaba bastante bien, pero claro, estamos hablando del R-Type. Fue bastante decepcionante tanto en los gráficos y sobre todo en lo sonoro, y más bien parecía un juego de Spectrum. Pero gracias a un remake en el 2012 se puede disfrutar de una versión Amstrad muy digna, y os lo recomiendo ya que es una versión realmente sorprendente.